Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar del cuándo. ¿Cuándo va a ocurrir la gran tribulación? ¿Qué sabemos de esta etapa? ¿Qué sabemos de los signos de que nos encontramos en el final de los tiempos? Y para ello vamos a acudir a la Biblia. Y vamos a empezar con la lectura de Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Como vemos, en este caso ya nos está hablando de la gran tribulación. Y seguimos adelante. Seguimos con Mateo. Mateo 24, versículos 32 a 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Bien, en este versículo de 32 a 34 nos está diciendo que podemos estar atentos a conocer esos tiempos, que podemos saber algo de ellos, podemos saber en qué etapa estamos. Y seguimos adelante. Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí lo que nos está dejando claro es que no tendremos un momento concreto, no nos van a aclarar en qué momento, en qué día van a ocurrir todas estas cosas. Esto solo lo sabe Dios. Pero, como nos decía la lectura anterior, sí que podemos comprender en qué época nos encontramos. Eso sí el Señor lo quiere. Y para eso pasamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Esta es la primera de las señales que ya nos indican que podríamos estar en esta etapa. Dice así: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestra tierra. Bien, pues esto se cumplió en el año 1948. Estaba hablando del pueblo de Israel y en este año se formó el Estado de Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos que estaban en la diáspora retornaron y crearon el Estado de Israel. Esto no había sucedido en prácticamente 2000 años de historia, desde el año 70 después de Cristo. Entonces, ¿por qué es importante la creación del Estado de Israel? Porque debe de existir un Estado de Israel para que ocurra la gran tribulación, porque hay hechos que tienen que suceder relacionados con Israel, que si no existiera un Estado de Israel no podrían ocurrir y no podría darse esa gran tribulación. Por lo que ya tenemos aquí una fecha que nos diría que podemos estar efectivamente en estos tiempos. Pero vamos a seguir, tenemos más. De segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. La famosa apostasía. Y aquí también tenemos otra. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La famosa apostasía. Mirad, esta la estaríamos centrando más o menos en los años 60 y 70. Esta portada que estáis viendo, la revista Time, en la que está diciendo si Dios está muerto, era una portada que en su momento tenía sentido, ya que se consideraba que todo el asunto de la religión y de Dios estaba efectivamente como pasado de moda. ¿Qué es lo que ocurre con la apostasía? ¿Qué es lo que tiene de diferente de el que no ha conocido al Señor? Bueno, pues que habiendo conocido al Señor lo rechacemos es algo tremendo. Es algo que es nuevo también en la historia.
lo conocemos y lo rechazamos. Hemos sido bautizados, se nos ha presentado al Señor y lo hemos rechazado. Y esto, por desgracia, no ha ido nada más que en aumento. Así que actualmente nos encontramos con un estado bastante avanzado ya de apostasía. Un signo muy grande el de la apostasía, si creemos que se está produciendo. Pero seguimos. De Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, sabéis que el desarrollo científico ha sido increíble en los últimos años, pero mucho más si cabe en este tiempo de la inteligencia artificial, ¿verdad? Aquí os traigo un gráfico que nos habla de la evolución de la inteligencia artificial. Ya habla del año 2026, con la inteligencia artificial que estaría haciendo un 80% de trabajo cognitivo, no rutinario habla. Menciona que en 2028 ya podría ser la inteligencia artificial tan inteligente como los humanos, y a partir de 2030 habla de una inteligencia artificial general. Esto sería una especie de cerebro humano, pero con el conocimiento de Internet. Entonces, definitivamente es cierto que todos estos últimos tiempos han sido de un desarrollo científico increíble, pero estamos ante una verdadera revolución simplemente con lo de la inteligencia artificial. Así que esto que dice aquí de la ciencia se aumentará en ese tiempo del fin, pues definitivamente parece que se ha cumplido también. Y la última lectura de Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto también lo damos cumplido de sobra en la era de Internet y de las traducciones a todos los idiomas. Pues de sobra ha llegado el anuncio cristiano a todas las partes del mundo, ¿no? Esto no ha quedado ya ningún lugar sin que haya llegado simplemente porque una persona tenga un teléfono conectado a Internet, ya puede tener acceso a toda esta información. Y bueno, para terminar os he dejado Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Para terminar, os traigo, digamos, un pequeño añadido. No es de la Biblia, es de apariciones de la Virgen, pero es muy interesante y deberíamos de tenerlo en cuenta al menos. No al mismo nivel, lógicamente, que los signos que tenemos de la Biblia, ¿verdad? Pero sí que es muy interesante y os lo dejo aquí, cada uno que juzgue. ¿Estamos ante una posible cuenta atrás? ¿De dónde la sacamos? Pues mirad, de las apariciones de Garabandal tenemos a la vidente Conchita González. Ella, al parecer, tiene la misión de señalar la fecha en la que ocurrirá el milagro. ¿Sabéis? Aviso, milagro y castigo de Garabandal. Pues ella, unos días antes, tiene la misión de anunciar cuándo sucederá este milagro. ¿Qué ocurre? Conchita nació en el año 1949. Entonces, tiene actualmente, en el año 2026, 77 años. Pues ya veis que la edad es avanzada. Entonces, no podemos pensar que vaya a vivir para siempre. Entonces, tiene ya un límite. Por ejemplo, si hablamos de una persona que podría llegar a vivir 100 años, estaríamos hablando de 2049. No es tanto tiempo. Pero una situación parecida ocurre con Medjugorje. En las apariciones de Medjugorje, de la Virgen,
tenemos a una de las videntes, que es Mirjana. Ella nació en el año 1965 y ella también tiene la misión de revelar ciertos secretos que le dio la Virgen, pero en este caso no lo haría ella directamente. Ella lo haría a través del padre Petar, que él es bastante más mayor que ella, nacido en 1946, por lo tanto en este año 2026 tiene ya 80 años. Como veis, en este caso Mirjana sería la más joven de los tres, pero en cualquier caso tendríamos padre Petar y Conchita una edad muy parecida. El padre Petar con 80 años, pues estaríamos hablando de un rango de máximo 20 años más, 100 años. Entonces, aquí tenéis esas cifras. Año 2046, de aquí al año 2046, podríamos decir como máximo. Y aquí os dejo estas cifras, como digo. Esto es para que cada uno lo medite y cada uno lo reflexione. Esto es todo y muchas gracias por estar ahí. Y nada más, que Dios os bendiga. Hasta la próxima.